Comencemos de inmediato, ¿le parece? Porque usted sabe que los martes son los martes de salud en nuestro programa, por lo menos estas primeras horitas que a usted tanto le gustan compartir con nosotros para informarse, educarnos también y llevar la medicina que a veces es tan compleja y tan enredada de una forma más simple para que todos sepamos ahí de medicina en nuestras casitas. Partamos de inmediato porque él está listo, llega a acompañarnos casi todas las semanas el querido doctor Ricardo Sánchez, nuestro dermatólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, Matías, y a todos ahí en el canal. Todo bien, por suerte, con frío nada más. Con frío, sí. Estaba pensando en esos pancitos tostados que estabas diciendo tú. Qué rico. ¿Cierto? Sí. Sí, no, exquisito. Así que, nada, feliz de acompañarlos y que me acompañen también a mí en un día tan helado como este y que ya está dando de a poquito la entrada al invierno. Así Por supuesto. Yo creo que se va a empezar a repetir, doctor, estos días así. Bueno, ya estamos en pleno invierno, pues, y quizás se va a sentir mucho más este año el invierno. Ojalá, porque hace falta lluvia de repente. Mañana dicen que podría haber lluvia, pues estoy viendo acá en el pronóstico del tiempo. Mañana lluvia. Vamos a ver si realmente... Hoy no tenemos una lluvia grande. ¿Cierto? Estaría bueno. Oiga, doctor, vamos el día de hoy a conversar de un tema que es más común de lo que creemos muchas veces, y es de los hongos en las uñas, doctor. Exactamente, Matías. El tema de los hongos es un problema de salud súper amplio y transversal, que es muy común, lo tiene una gran parte de la población en mayor o menor medida, y es un problema que acompaña al ser humano desde tiempos, pero así, inmemoriales, ya probablemente desde la creación del hombre que está este problema, porque del hombre como especie, ¿no? Claro. Porque... digamos, es algo que acompaña no solo al ser humano, además, sino que esto también le pasa a los animales, por ejemplo. Y podría partir explicando un poco que los hongos son un tipo de microorganismo, el cual existe, digamos, es ubicuo, está en todos lados, pero algunos en particular son los que generan problemas en la piel. Y a eso nos vamos a referir hoy, como que pueden afectar piel, pelo y uñas. Súper, doctor. Vamos a aprender entonces hoy día de este hongos en las uñas, que es algo, lo vuelvo a decir, quizás más común de lo que pensamos, doctor. Quizás un tema tabú muchas veces por vergüenza, ¿cierto? Lo dejamos pasar o aplazamos la visita de repente al dermatólogo, doctor, por lo mismo. Por muchas veces no, es algo de verdad como personal y me da un poco de vergüenza, pero no, hay que tratarlo pronto y es mejor, como siempre decimos, prevenir antes que lamentar, doctor. Efectivamente, de todas maneras, digamos, complementando lo que estás diciendo tú, esto tiene tratamiento médico, de manera tal, y no solo, digamos, lo manejan los dermatólogos o dermatólogas, esto también lo maneja medicina general, ¿ya? De manera tal de que si una persona tiene este problema, están obviamente invitados a que vayan a ver a su médico para que pueda ayudarles a solucionar el problema. Es un tema muy común y que habitualmente es relativamente fácil de solucionar. No siempre es algo así llegar y hacer, ¿no? Pero en el fondo depende de cada caso y obviamente el tratamiento va a depender, y lo vamos a conversar, de cada tipo de hongo que esté en la piel. Por ejemplo, me gustaría darte algunos tips. Los hongos de las uñas no siempre son el mismo hongo, sino que hay distintos hongos que te pueden enfermar una uña. Ahora, de las fotos que estamos viendo aquí en las imágenes, yo te diría que da la impresión que la mayoría son los más comunes, que se llaman dermatofitos, ¿ya? Dermatofitos. Ese es el grupo de hongos que habitualmente afecta las uñas, pero también puede afectar la piel y el pelo. Y el nombre tradicional que se le ha dado es de tiña. Estos serían los famosos casos de tiña. Tiña. ¿De acuerdo? Sí. Tiña. Exactamente. Entonces, por ejemplo, esas fotos que estamos viendo ahora serían las tiñas de las uñas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y esto también, por ejemplo, cuando afecta entre medio de los dedos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esas personas que transpiran mucho, que tienen una piel muy sudorosa, claro, favorece el crecimiento de estos hongos. ¿Ya? Pero estos hongos no viven permanentemente en la piel o las uñas, sino que uno se contagia, uno lo tomó de algún lugar.
Por ejemplo, lo típico es en alguna piscina pública o el baño público, duchas donde haya mucha gente circulando. Por eso que muchas veces se recomienda también siempre bañarse con sandalias y básicamente evitar caminar por sitios húmedos a pie descalzo. Claro. Pero cuando aparecen estos hongos en las uñas y entre medio de las uñas, que uno ve como una ruptura de la piel, una maceración y ruptura de la piel, a eso le dicen el famoso pie de atleta, que no sé si lo habías escuchado alguna vez, capaz que ya sea un término muy, muy antiguo, digamos. Pie de atleta, doctor. Pie de atleta, que no tiene nada que ver realmente con los atletas, lo que pasa es que son los que transpiran más, ¿ya? Tienen habitualmente un calzado cierto oclusivo de alguna manera. Ajá. Y muchas veces se bañan en duchas donde se comparten con mucha gente, entonces esto se va como contagiando de persona a persona. Entiendo. Doctor, ¿y hay alguna predisposición de nuestro cuerpo a tener estos hongos o todos podemos crearlos en algún momento? Bien, es súper buena la pregunta, porque, digamos, no es que nosotros los creamos, sino que nos contagiamos, ¿ya? Okay. ¿Vale? Ellos están afuera y nosotros podemos adquirir este microorganismo. Pero, efectivamente, como tú dices, hay situaciones que te predisponen a ello. ¿Ya? Por ejemplo, hablemos de pacientes que tienen un problema muy típico, la diabetes. ¿Ya? La diabetes. Los pacientes que tienen diabetes o alguna enfermedad similar tienen un sistema inmune más debilitado. ¿Ya? Podríamos decir en cierto grado que son inmunosuprimidos o inmunodeprimidos, ¿cierto? Que sus defensas no son tan hábiles o no están tan altas como normalmente estarían, por decirlo de alguna manera. Claro. Estos pacientes habitualmente, una vez que entran en contacto con alguno de estos hongos, se infectan rápidamente. Y, por ejemplo, otros pacientes que, independiente de si son diabéticos o no, son aquellos que tienen problemas de la circulación. Por ejemplo, trastornos de las varices muy grandes. ¿Ya? Que digamos, la piel de las piernas, de los pies, de los tobillos y por ende de los dedos de los pies tiene una dificultad de la circulación. Ellos también hacen con facilidad, se contagian con este tipo de hongos. Uh-huh. Y bueno, otros inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes que puedan tener VIH o que están con algún medicamento que les baja las defensas. Esas son las personas que tienen algún grado mayor de predisposición. Claro. Pero efectivamente una persona que es 100% sana igual se puede contagiar de la misma manera y puede ser incluso peor que un paciente inmunosuprimido. O sea, ese claro. no es una regla tan cuadrada. Claro. Entonces, ¿cuál es la recomendación que usted nos daría, doctor, al momento de prevenir, ¿cierto? Usted ya dijo recién, bañarse quizás en los lugares públicos, una ducha pública, o de repente en los camarines con sandalias, con algo especial para esos lugares, digo, ¿no? Claro, mira, hay algunas medidas que se recomiendan tipo preventivas, ¿ya? Y básicamente yo les diría siempre traten de mantener la piel relativamente seca, ¿ya? No reseca, pero que no esté siempre sudada, transpirada, con la piel macerándose, ¿ya? Uh-huh. Y esto tanto para la piel de las manos como la de los pies, digamos, ¿ya? Habitualmente lo ideal sería usar un buen calzado, que yo en general recomiendo algodón, porque es más delicado para la piel, pero lo importante es que los calcetines, quiero decir, las medias que uno pueda utilizar, puedan ser absorbentes, digamos, que absorban el calor, que no quede, al sudor, quiero decir, que no quede mojado, que no quede húmeda la piel, claro. ¿Ya? Y por lo tanto hay que irlos cambiando, si no durante el día. Lo ideal sería elegir calzados que no sean 100% oclusivos, sino que permitan algún grado de ventilación. También se pueden utilizar estos talcos que son antihongo para el calzado, digamos, de modo preventivo. Más que nada, los talcos no son de tratamiento, son preventivos, ya son para tratar de no contagiarse, pero el talco no te va a sanar claro. una infección por hongo, ¿ya? Y con respecto a las piscinas y las duchas, lo ideal sería tratar de evitarlo, por un tema de circulación de gente, porque algunas personas van a tener este problema de manera crónica y aunque se traten les vuelve o no se logra sanar, y ellos mismos terminan contaminando el lugar en el cual uno puede llegar después, meter los pies y bueno, ahí es donde uno se contagia. Y por lo tanto también, si no lo puedes evitar, llevar tus propias sandalias, ¿cierto? Y tratar de no pisar donde esté mojado, obviamente. Y en caso que tú sospeches de que te contagiaste o que tengas algún problema, lo ideal es consultar a la brevedad lo antes posible para que los tratamientos, que muchas veces son lentos, se puedan hacer rápidamente.
Claro que sí. Doctor, eso que tenemos en pantalla, esa imagen, es el supuesto pie de atleta, ¿no? Sí, mira, eso es una imagen que puede ser un pie de atleta, que nosotros en general ahí ya no le llamamos pie de atleta en los dermatólogos, le decimos tiña del pie, Ya. ¿vale? Tiña del pie. Y la verdad es que para poder confirmar si es eso, se hace un examen, que de hecho varias de las personas que nos están viendo pueden haberlo visto alguna vez o quizás se los mandaron a hacer alguna vez, que se llama examen micológico y cultivo. ¿Qué significa eso? Que una persona, como por ejemplo la imagen que se veía en la televisión, se manda y se raspa la piel, ya se raspa la piel para obtener muestras y tratar de visualizar si hay un hongo, ¿ya? Y a eso se le llama examen directo, en el cual se puede tener el resultado al día siguiente o a los pocos días, porque básicamente se pone un producto para tratar de visualizar si hay hongos. Claro. Pero además, habitualmente mandamos en esa misma muestra una orden para cultivar el hongo, porque a veces no se ve. Tú justo puedes no verlo, pero después crece en el cultivo donde pusiste este material que fue raspado, que básicamente es la superficie de la piel, lo pones para que crezca el hongo si es que está. Y muchas veces no se ve directamente, pero sí crece. Y ahí uno dice, efectivamente estaba, se demoró en aparecer, pero creció. Y la gracia de tener el cultivo es que te permite identificar con más detalle qué hongo tienes. Porque si es que tienes un hongo, puedes saber qué tratamiento le conviene más dependiendo de qué hongo te logramos encontrar. Claro. Ahora, lo que quiero que sepan también es que no todo lo que sale en los pies son hongos. Por ejemplo, de las fotos que tú me estás mostrando, además de hongo, podría ser un caso más severo de una eczema, de una reacción de la piel, que se llama disidrosis, que es muy común y que sale muchas veces asociado al estrés. Y no sale solo en los pies, sino que a veces salen en las manos también. Okay. Y se parecen, ¿ya? Y a veces se confunden. Las personas pueden decir, oye, me sale este hongo cada vez que me estreso, me sale un hongo. Y en verdad no es un hongo, sino que es una disidrosis, ¿ya? Que es un tipo de inflamación de la piel que pica mucho, pero así como viene, muchas veces se va. Claro. Y ya casos también diferentes puede ser una psoriasis, por ejemplo. Claro. Pero para determinar bien qué es lo que tenemos realmente, es recomendable al 100% asistir, ¿cierto?, a una cita con un dermatólogo para ver bien, doctor, cómo tratar y curar realmente lo que tenemos. Así que no nos demos... no nos hagamos los doctores nosotros mismos tratando de adivinar, ¿cierto? Que muchas veces podemos comprar un producto en la farmacia equivocado y nos puede hacer peor, así que lo mejor es ir a una cita con nuestro dermatólogo. Doctor, nos han llegado algunas preguntas a través de nuestro WhatsApp, es el más 569-6253-2873. Dice, doctor, si tengo un hongo en los pies, ¿puedo pasarle a las manos este hongo? Es súper buena la pregunta y la respuesta es afirmativa, ¿ya? Si uno tiene hongos en los pies, se lo puede contagiar prácticamente a cualquier parte del cuerpo. Yeah. Si estamos hablando, por ejemplo, de los dermatofitos, que son los más comunes que infectan la piel, va a afectar donde la piel esté más débil, ya donde esté o muy transpirado o dañado o esté más reseco. Y esto puede ser, o donde haya mucha humedad de manera permanente también, ¿ya? O sea, como que los extremos dañan la piel y ahí es donde es más fácil contagiarse. Y evidentemente muchas veces parte por los pies. De hecho, por ejemplo, hay pacientes que consultan porque tienen hongos en la región genital o inguinal, digamos, así como a nivel de los muslos. Claro. Y muchas veces uno pregunta, oye, ¿y los pies? Déjame ver los pies. Y los pacientes no se habían dado cuenta que tenían rupturas entre medio de los dedos y algún grado de cambio en las uñas, que me hacen pensar de que primero partió por los pies y que después por la ropa interior, digamos, al permanentemente pasar la ropa hacia arriba, claro, uno termina arrastrando hongos hacia una zona habitualmente fácil de contagiarse, como en la región inguinal, ¿ya? Donde están las ingles. Y esto tiene que ver también porque esa zona es más oscura, es una zona donde hay algún grado mayor de humedad, entonces resulta que se empiezan a contagiar y esto se le llama autocontagio. Claro que sí. Doctor, tenemos más preguntas, la gente está súper ahí motivada con las preguntas. Dice, si yo tengo hongos, ¿puedo pegárselos en la ducha a alguien de mi familia o ellos pegármelo a mí? ¿Y cómo también puedo sacar esa infección, si se le puede llamar así, de la ducha? Bien, la verdad es que efectivamente sí se puede contagiar al resto de la familia, ¿ya?
Es decir, el primero que llega con esto a la casa, que no siempre puede ser un humano, ojo, porque la tiña puede ser adquirida también por los animales, por las mascotas. Y eso es un tema también que hay que ver, ¿ya? No solo se puede transmitir entre humano y humano, sino que puede ser de animales a humanos. Incluso hay unos tipos que ya están a nivel del ambiente también, ¿ya? Pero más típico es de humano a humano y de animales, ¿ya? Y efectivamente, por ejemplo, ¿qué recomiendo yo? Que la persona que identifiquemos que tiene hongos en los pies sea, ojalá, la última en bañarse, ¿ya? Para prevenir el contagio de las otras personas. Okay. Y una vez que se termina de bañar, que se limpie bien con cloro todo y que se deje limpio y seco, digamos. Okay. ¿Ya? Porque obviamente para el día siguiente, que normalmente se va a utilizar esa ducha, ya es más difícil que el hongo siga vivo y con todas esas medidas, digamos. Claro. Y si sabemos que la persona lo tiene, y van a tener que compartir ese baño, lo ideal sería que igual se bañaran cada uno con sus propios implementos, que no compartan toallas, que no compartan las sandalias, es decir, que se protejan, digamos, se traten de aislar un poco en la ducha, porque efectivamente se pueden contagiar. Y obviamente la persona que está identificada que tiene hongo en la uña, ojalá que esté con algún tratamiento. Genial, doctor. Nos llega una pregunta súper buena, que quizás muchos se la están haciendo. ¿Sirve ir al podólogo, doctor? Ya, una súper buena pregunta. Podología se encarga principalmente como de los cuidados de los pies, ¿ya? No tratan enfermedades, esa es la parte más médica del asunto, ¿ya? Ahora, un buen podólogo o podóloga va a poder resolver la mayoría de los casos. Por ejemplo, supongamos que hay una manchita en la uña, probablemente un cuidado bueno de podología va a poder impedir de que si eso es un hongo, eso se disemine. Okay. Probablemente removiendo ese sector, poniendo alguna laca antihongo, ¿se entiende? O sea, estamos hablando de algo muy chiquitito que digamos, está como todavía dentro de los cuidados básicos, ¿ya? Es como ir a una barbería, digamos, donde te pueden afeitar y te tienen que cuidar la piel. Pero cuando ya se ve un problema que parece una enfermedad, ahí deben acudir a su centro médico. Recuerden, hasta medicina general se hace cargo de este problema, o sea, no tienen para qué ir dirigidamente donde dermatólogos o dermatólogas, ya esto lo ve prácticamente en cualquier centro de salud, van a encontrar médicos capacitados para poder resolver este problema. Excelente, doctor. Bueno, si ya no lo pudimos prevenir, ¿cierto? Si ya nos contagiamos, si ya estamos con esto en nuestro cuerpo, doctor, y llegó el momento de ir a nuestra cita con el médico general, con el dermatólogo. ¿Qué nos van a decir en la cita, doctor? ¿Cuáles son los cuidados o cómo se tratan estos hongos al momento de que ya los tenemos? Bien, lo primero es identificar qué hongo tiene la persona en ese lugar, ¿cierto? O sea, eso va a determinar qué tratamientos va a elegir el médico, ¿ya? En segundo lugar, también hay que ver qué tan afectadas están las uñas, porque, por ejemplo, si es una pequeña mancha en la uña, digamos, en la uña número 5, que es del dedo más chiquito, es una pequeña mancha que quizás ni siquiera es un hongo, uno puede dejar algún tratamiento tópico, ya sean algunas cremas magistrales que traen antihongos o algunas lacas que ya están preparadas. Pero si estamos pensando de un cuadro donde ya las uñas se afectaron principalmente, vuelvo al principio, lo primero que hay que hacer es identificar qué hongo tiene la persona, porque así como están los dermatofitos, existen otros hongos que pueden afectar las uñas, como por ejemplo la cándida, ¿ya? Que es otro hongo muy famoso que afecta muchas veces las pieles y las mucosas, incluso otros hongos ya un poquito más rebuscados como que les dicen que son moho, ¿cierto? Y en base a eso se va a elegir un tratamiento. La mayoría de las veces, cuando hablamos de casos severos como los que estamos viendo en las imágenes, finalmente hay que utilizar algún tratamiento oral, medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, a grandes rasgos, para los dermatofitos típicamente se utilizan terbinafina, y para las levaduras como la cándida se utilizan del grupo de los azoles, fluconazol, itraconazol, y bueno, a veces hay que cambiarlos porque hay resistencias, porque no funciona bien, porque la persona tiene algún problema al hígado o problemas renales, entonces hay que ir eligiendo caso a caso. Ok, doctor, ¿por qué es importante tratar esto al momento de que lo tenemos? ¿Qué puede ser lo peor que nos puede llegar a pasar, ¿cierto? En caso de dejarlo ahí en el tiempo y aplazar nuestra visita al doctor. Bueno, en la medida de que una infección por dermatofito, que es lo típico a lo que nos hemos referido más en esta conversación,
afortunadamente no es grave porque no se va a ir a ningún lado, digamos, de los órganos internos. Los dermatofitos se quedan en tejidos que tienen queratina, que es básicamente donde está la piel, así la piel, las uñas y el pelo. Entonces, el problema está en que se empieza a diseminar y empieza a ser cada vez más grande y por lo tanto cuesta más eliminarlo. Estamos hablando que, por ejemplo, los hongos de las uñas a veces se pueden demorar un año o a veces más incluso de eliminar de la uña. Y bueno, suponte que llega el pelo. Una vez que llega el pelo empieza a dar caída de cabello, empieza a darte lo que se llaman placas alopécicas, lugares donde empiezan a haber pelones, porque este hongo, como se alimenta de la queratina o vive en el pelo, empieza a romperse este pelo y empiezan a quedar pequeños, y a veces no tan pequeños, sectores donde ya deja de crecer derechamente el pelo y uno ya obviamente se empieza a preocupar porque se ve que está claramente enfermo y se puede asustar más de la cuenta. Lo bueno sí es que esto, en general, estos hongos, los dermatofitos, no generan infecciones graves, eso es raro. Pero el hecho de que ya tengas un organismo que está dañando tu piel, probablemente favorezca que o es más fácil que te puedas contagiar de otros organismos, como por ejemplo bacterias, claro, que sí sean más agresivos y te puedan dar alguna infección más severa. Por supuesto, me imagino para la gente que sufre esto, doctor, ¿cierto? Estéticamente tampoco es tan agradable, entonces después pasa por un tema de autoestima quizás con el tiempo, ¿cierto? Si se aplaza mucho, la persona o bien no tiene el tiempo para ir a una cita médica o de repente dice ya, como no me duele, ¿cierto? Como no me genera un dolor, lo dejo ahí, pero de igual manera si lo veo me produce algo, nos baja la autoestima, algo que estéticamente no es tan agradable. Entonces lo mejor es ir siempre a una cita con nuestro dermatólogo o un doctor. Tal como el doctor Ricardo Sánchez, que usted lo puede encontrar en @idermatólogo en Instagram, donde sube siempre tips, consejos de salud y también donde puede encontrar para agendar una cita con el doctor. Así que, doctor, agradecidos de que esté con nosotros siempre acá en Tu Conexión Matinal. Yo estoy súper agradecido que me sigan invitando, así que feliz, ¿ya? Y espero que les sirva mucho a ustedes y a todas las personas que nos estuvieron viendo. Y seguimos en contacto entonces, Matías. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a usted, doctor. Un gran abrazo. Cuídense, buen día. Adiós. Chao, chao.